Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de Álava en la década de 1870 era un aire denso, cargado con el polvo de los caminos y el eco cercano de la guerra carlista. Era un tiempo de incertidumbre, de hombres que volvían del frente con la mirada vacía y el alma rota, de mujeres que aprendían a mirar por encima del hombro en los senderos solitarios que conectaban las aldeas con Vitoria. El miedo, sin embargo, no siempre llevaba uniforme ni bandera. A veces, el miedo era un susurro, una historia contada al amor de la lumbre para asustar a los niños, la leyenda del hombre del saco, del sacamantecas que robaba la grasa de los pequeños para curar a los tísicos. Era un cuento, nada más. O eso creían. Pero los cuentos, a veces, se cansan de las páginas y de las voces y deciden echar a andar por los campos, cobrando vida en la carne y el hueso de un hombre cualquiera. El sol de septiembre de 1870 caía a plomo sobre los sembrados. Aniceta de Ocio, una muchacha de pueblo, caminaba por el sendero que bordeaba el ferrocarril del norte. Conocía el camino como la palma de su mano, cada curva, cada árbol solitario que ofrecía una sombra mezquina. Llevaba el paso ligero, pensando en sus quehaceres, en la monotonía de los días que se sucedían iguales. No reparó en la figura que la seguía a cierta distancia, un hombre corpulento, de andares pesados, cuya sombra se estiraba y se encogía sobre la tierra reseca. No oyó el crujido de las ramas hasta que el aliento del depredador le golpeó en la nuca. El mundo de Aniceta se redujo a un fogonazo de dolor brutal, a la tierra áspera arañándole la cara y al peso insoportable de un cuerpo que aplastaba su futuro. Cuando la encontraron, días después, el horror silenció los corrillos. Su cuerpo, violado y apuñalado con una saña que helaba la sangre, yacía abandonado a los elementos. La gente hablaba de algún soldado desertor, de un bandolero sin escrúpulos. Nadie podía imaginar que el autor de semejante atrocidad era uno de los suyos, un vecino que saludaba por las mañanas y compartía vino en la taberna. Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña era un hombre de la tierra. Nacido en Eguílaz, conocía los secretos de cada sendero, la ubicación de cada arroyo, la soledad de cada bosquecillo. Era un hombre alto, fuerte, de rostro vulgar y mirada huidiza. Se había casado y vivía una vida aparentemente normal, trabajando en el campo, cumpliendo con sus obligaciones. Pero dentro de Juan latía una oscuridad insondable, una pulsión violenta que despertaba en la soledad de los caminos, ante la visión de una mujer sola e indefensa. Era un impulso irrefrenable, una sed que solo la sangre y la dominación podían calmar. Tras el asesinato de Aniceta, una calma antinatural se apoderó de él durante un tiempo. Volvió a su rutina, a su esposa, a la normalidad que era su mejor disfraz. Pero la bestia interior no dormía para siempre. Solo esperaba. Pasaron los años. El recuerdo de Aniceta se fue diluyendo en la memoria colectiva, convirtiéndose en una tragedia más de una época convulsa. Pero el miedo, aunque aletargado, seguía ahí. Y tuvo motivos para despertar de nuevo. En el invierno de 1878, la nieve cubría los campos de la llanada alavesa con un manto de silencio. Antonia Lecea, una joven criada, volvía a su pueblo tras hacer unos recados en Vitoria. El frío le mordía las mejillas y apresuró el paso, deseando el calor del hogar. En la desolación blanca del paisaje, una figura se cruzó en su camino. Era un hombre conocido, Juan Díaz de Garayo. Quizás intercambiaron un saludo cortés, una queja sobre el tiempo. Lo que ocurrió después solo lo supo el viento helado que barrió la nieve manchada de sangre. El cuerpo de Antonia fue descubierto con las mismas marcas de la barbarie que el de Aniceta. La misma violencia desatada, el mismo ensañamiento, el mismo ultraje. Y esta vez, el pánico se instaló de verdad. Ya no era un hecho aislado. Una sombra se cernía sobre Álava, una sombra que cazaba mujeres. La Guardia Civil, superada por la situación, inició una investigación torpe y llena de palos de ciego. Se interrogó a vagabundos, a soldados, a cualquiera que encajara en el perfil de un asesino sin rostro. Se detuvo a un hombre, un pobre diablo llamado Landa, que se parecía vagamente a Garayo y que, sometido a la presión y seguramente a la tortura, llegó a confesar los crímenes. La sociedad respiró aliviada. Tenían un culpable.
Pero mientras Landa se consumía en una celda, la bestia seguía libre. Y volvió a atacar. El 26 de agosto de 1879, Brígida Otaegui, una niña de solo 13 años, desapareció. La buscaron durante días, peinando cada rincón del municipio de Gamarra Mayor. La encontraron en un maizal, su pequeño cuerpo destrozado por la misma mano cruel. El horror fue absoluto. La víctima era casi una niña. La inocencia de toda la comarca fue profanada junto a su cuerpo. Y entonces, la verdad se hizo evidente. El verdadero asesino seguía ahí fuera. La presión sobre la Guardia Civil fue inmensa. Tenían que encontrarlo. Fue entonces cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, lentamente, gracias a la observación y a la casualidad. Unos guardias, patrullando cerca del lugar del último crimen, repararon en Juan Díaz de Garayo. Su comportamiento era extraño, nervioso. Lo interrogaron, pero su coartada parecía sólida y lo dejaron marchar. Sin embargo, la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Los investigadores empezaron a tirar del hilo de su vida, a preguntar, a observar. Y encontraron el detalle que lo cambiaría todo. Tras cada asesinato, Garayo robaba alguna prenda o objeto personal de sus víctimas. Un pañuelo, una falda, unos pendientes. Pequeños trofeos de su cacería macabra. Y se los regalaba a su esposa, Catalina. Catalina de Alday era una mujer sencilla, probablemente ajena a la doble vida de su marido. Recibía aquellos regalos, quizás extrañada por su origen, pero sin sospechar la verdad monstruosa que ocultaban. Fue una vecina la que reconoció en Catalina el pañuelo que llevaba Brígida Otaegui el día que desapareció. La voz se corrió como la pólvora. Alguien más vio a la esposa de Garayo luciendo una falda que perteneció a otra de las víctimas. La red se estaba cerrando. Los guardias ataron cabos. La descripción del hombre visto cerca de los lugares del crimen, su complexión, su presencia en las inmediaciones. Todo apuntaba en una dirección. La detención se produjo sin estridencias. Lo sacaron de su casa, de su vida normal, y lo llevaron al cuartel. Al principio, lo negó todo. Con una frialdad pasmosa, rechazó cada acusación, se encogió de hombros y se declaró inocente. Pero las pruebas eran abrumadoras. Le mostraron las prendas. Le hablaron de los testigos. Y poco a poco, el muro de contención que había construido en su mente comenzó a resquebrajarse. La confesión brotó como un torrente de pus, un relato pormenorizado y escalofriante de sus crímenes. Sin un atisbo de remordimiento, con una precisión fotográfica que heló la sangre de los escribanos, Garayo narró cada uno de sus asaltos, cada violación, cada puñalada. Confesó no solo los asesinatos conocidos, sino otros que ni siquiera se le atribuían. Habló de la primera, Aniceta, y de cómo la esperó en el camino del tren. Describió el ataque a Antonia en la nieve. Relató con una calma monstruosa cómo abordó a la pequeña Brígida en el maizal. Y añadió más nombres a la lista del horror. Confesó haber matado a Josefa de Garayo, a Joaquina de Aguiluz, a una mujer desconocida en el camino de Arechavaleta. Un total de 6 asesinatos confirmados y 5 violaciones. Describió su método, siempre el mismo. Acechaba a sus víctimas en lugares apartados, las atacaba por sorpresa, las arrastraba a un lugar oculto, las violaba con una furia animal y luego las acuchillaba repetidamente, casi siempre con una navaja de grandes dimensiones. El acto sexual y el asesinato eran para él 2 partes inseparables de un mismo ritual de poder y destrucción. Durante su confesión, los psicólogos y médicos que lo examinaron intentaron encontrar una explicación. ¿Era un loco? ¿Un degenerado? Lo definieron como un ser de instintos brutales, con una inteligencia limitada pero con una astucia animal para el crimen. No mostraba empatía, ni culpa. Sus actos no eran para él más que la satisfacción de un impulso primario, como comer o dormir. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, su respuesta fue tan simple como aterradora. Sentía un arrebato, una fuerza que no podía controlar, una necesidad de poseer y destruir. La noticia de la confesión conmocionó a todo el país. Los periódicos de Madrid a Cádiz se llenaron de titulares sobre el monstruo de Álava. Y fue la prensa la que le dio el apodo que lo inmortalizaría.
Recordando la vieja leyenda infantil, lo bautizaron como el sacamantecas. Aunque Garallo no extraía la grasa de sus víctimas, la brutalidad de sus crímenes encajaba perfectamente con la imagen del monstruo folclórico. El hombre de carne y hueso, Juan Díaz de Garallo, comenzó a fundirse con el personaje de Pesadilla. El juicio fue un espectáculo. Se celebró en Vitoria en el verano de 1880. Una multitud se agolpaba a las puertas de la audiencia provincial, ávida por ver el rostro del hombre que había aterrorizado la región durante casi una década. Dentro de la sala, el silencio era sepulcral cuando Garallo, esposado y con la mirada perdida, escuchaba la larga letanía de sus crímenes. Su abogado intentó alegar enajenación mental, argumentando que ningún ser humano en su sano juicio podría cometer tales atrocidades. Pero la frialdad y coherencia de su confesión jugaron en su contra. El tribunal lo consideró plenamente responsable de sus actos. El fiscal pidió la pena máxima por cada uno de los asesinatos. El veredicto fue el esperado. Culpable. La sentencia, la muerte. Sería ejecutado por garrote vil, un método reservado para los crímenes más viles. Una muerte lenta y agónica diseñada para infligir un último castigo al reo. Garallo recibió la noticia con la misma apatía con la que había confesado sus asesinatos. Pasó sus últimos meses en la cárcel de Vitoria, una celebridad macabra visitada por curiosos y periodistas que intentaban arrancarle una última palabra. Un gesto de arrepentimiento que nunca llegó. La mañana del 11 de mayo de 1881, Vitoria amaneció bajo un cielo gris y plomizo. En el patíbulo levantado en el campo de la Unión, todo estaba preparado. Una multitud silenciosa se había congregado para presenciar el fin del sacamantecas. Lo llevaron desde la capilla, donde había pasado la noche, hasta el cadalso. Subió los escalones con paso firme, sin mostrar emoción alguna. Se sentó en el banquillo del garrote, y el verdugo, Gregorio Mayoral, le colocó el collar de hierro alrededor del cuello. Se dice que sus últimas palabras, dirigidas al verdugo, fueron paciencia, y a ver si lo haces bien. El verdugo giró el torniquete. Hubo un crujido seco, un espasmo violento del cuerpo, y luego, el silencio. Juan Díaz de Garallo, el hombre, estaba muerto. Pero su muerte no puso fin a la historia. Al contrario, fue el principio de la leyenda. El sacamantecas dejó de ser un criminal de la crónica de sucesos para convertirse en un mito, en el coco con el que las madres y abuelas de Álava y de toda España asustarían a sus hijos durante generaciones. Duérmete, que si no vendrá el sacamantecas. Su nombre se convirtió en sinónimo del mal absoluto, del miedo que acecha en los caminos solitarios, de la oscuridad que puede esconderse detrás del rostro más vulgar. La historia real, con sus víctimas de carne y hueso, con el dolor de sus familias, se fue desvaneciendo, opacada por la figura casi sobrenatural del monstruo. Los campos de Álava recuperaron la calma, pero una cicatriz invisible quedó marcada en el paisaje. Los senderos donde Garallo cazó a sus víctimas seguían allí, mudos testigos de la tragedia. La memoria del miedo perduró mucho después de que el cuerpo del asesino se convirtiera en polvo. Se convirtió en una advertencia, en una historia moral sobre los peligros del mundo, sobre las bestias que a veces caminan con apariencia de hombre. La figura del sacamantecas se arraigó tan profundamente en el imaginario popular que muchos olvidaron que, antes que un cuento para no dormir, fue un hombre real, un vecino de Gilaz que un día decidió dejar que la noche que habitaba en su interior devorara el mundo que le rodeaba. Y así, la crónica negra de un asesino en serie del siglo XIX se transformó en folclore, y el eco de sus crímenes resuena todavía hoy en las advertencias susurradas al caer la noche, un recordatorio eterno de que los monstruos, a veces, son terriblemente humanos. El aire de Álava ya no era el mismo, y nunca volvería a serlo del todo, pues en él flotaba para siempre el recuerdo de la sangre derramada y el nombre infame del hombre al que llamaron el sacamantecas. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.